Dejamos atrás los días en familia en Pucón para emprender rumbo al sur, esta vez solos, sin un rumbo fijo y sin saber muy bien con qué nos encontraríamos. La ruta de los 7 lagos nos dejó postales increíbles, hasta nuestra primera parada en el lago Puyehue, pero la verdadera aventura empezó al día siguiente. Cruzamos la cordillera por puro impulso y Villa La Angostura nos dejó sin palabras. Lo que no sabíamos en ese momento es que estábamos a punto de vivir nuestra primera gran decepción del viaje. Nos alejamos un poquito de Pucón, estábamos ahora en el lago Calasquén, en la comuna de Coñaripe, porque vamos a iniciar una nueva ruta que les estaríamos mostrando en los siguientes videos. Solamente sabemos que nuestro destino de hoy es Puyehue, el lago Puyehue. Así que llegaremos hasta ahí y les estaremos mostrando todas las maravillas que vamos encontrando en el camino. En este momento estamos en un camino de tierra que va a pasar por un costado del lago Neltume, que pertenece a la ruta de los 7 lagos de la comuna de Panguipulli. Estábamos recién en Coñaripe y tenemos nuestro objetivo primero es llegar a Panguipulli. Hay distintas formas de llegar a Panguipulli. Una de ellas es venirse por el lago Neltume. La ruta es súper bonita, es súper poco transitada porque hay un camino de tierra más o menos largo que hay que manejar. Pero vale la pena venirse por acá, es súper lindo el camino. Estábamos viendo en el camino hacia la salida por el lago Neltume, encontramos un nuevo sendero de la Reserva Biológica Huilo Huilo, que se llama Portal Cuacuá. Ya son cerca de 3 horas ida y vuelta. Se recorre unos pantanos, se llega a la ribera del lago Neltume y estamos pensando en hacerlo si es que nos da el tiempo. Así que veamos en los próximos videos si es que logramos conocer este lugar. Aquí están los valores, las tarifas por persona, lo que sí se van actualizando. Ya así que estos de 17.500 que tiene un acceso full pack Chucao, que no incluye Neltume ni Lagunas Andinas, por 17.500, va a cambiar a aprox como a 18.000. Así que hay que ir actualizándose en la página. ¿Vamos? Vamos. Y haciendo check. Atrás el lago, que casi no se ve por la cámara, pero estamos pasando por el lado del... Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, así te vamos atrás, y eso que somos dos. Que tenemos las cosas de camping, tenemos todo atrás. A falta de casas por acá, hemos visto que hay 2 camping al menos con acceso directo a la playa. Sí, al lago Neltume. Y empezamos con el pavimento. ¿Cuánto rato fue? Más o menos de... Yo creo que unos 20 minutos de camino de tierra. De camino de tierra, sí. Sí, hay que manejar con harto cuidado porque hay mucha curva cerrada y el camino es angosto y uno no ve lo que viene detrás de la curva. Entonces hay que ir atento, nada más. Lago Panguipulli. Tercer lago, check. Nos van a quedar varios pendientes, pero sí los vamos a visitar dentro de los próximos días. Oye, y allá a la mano izquierda hay una playita muy tranquila. Sí, es verdad, se ve. Mira, hay un estacionamiento allá atrás. Y ese es el estacionamiento del acceso público a esa playa. Este lago lo estamos visitando porque está dentro de la ruta hacia el lugar donde vamos. Pretendemos llegar hasta el lago Puyehue. O el lago Ranco tal vez, no sé. Donde nos pille la tarde-noche. Vamos. Vamos. Nos dimos la vuelta, paramos, porque miren este mirador con esta vista. El que habíamos estado antes no tenía de fondo el volcán Chulhuenco, ¿cómo se llama? El volcán se llama Mocho Choshuenco. Mocho Choshuenco. Que está justo ahí atrás. Ahí. Hay una islita aquí. No se ve. Ahí está. Está lleno de abejas. Todavía no sé si nos vamos a encontrar con los tábanos. Y acá nos dimos cuenta que en el lago Panguipulli hay muchos accesos a la playa pública. De hecho, aquí atrás, aquí, hay otro acceso público. Y se ve demasiado tranquilito como va a estar ahora mismo allá. Pero seguimos en ruta, así que vamos. Solo queríamos mostrarles esta postal para que se puedan bajar a
contemplarla un ratito. Nosotros un par de minutos y nos vamos. Ah, y otra cosa importante. Pueden traer su pollo paseo, sus pancitos, que ahí atrás, ahí, y en otros miradores más atrás, hay asientos con mesa. Entonces siento que en verdad es muy cómodo para hacer en ruta, llevar su comida, tomarse algo. Imagínense con esta vista, qué mejor, un restaurante 1000 estrellas con los asientos ahí privilegiados en primera línea con esta vista. Y llegamos a casi son las 7 de la tarde. Estamos en Entre Lagos, en el lago Puyehue, y no tenemos dónde quedarnos. Hemos manejado cerca de 7 horas porque veníamos desde Capurga. Y bueno, hemos ido parando en algunas partes en el camino, así que nos hemos demorado un poco más. Normalmente desde Capurga hasta acá debería ser cerca de 4 horas y media, pero llevamos 7. Y ahora buscando un lugar donde pasar la noche. ¿Cuánto nos demoramos? ¿A dónde nos quedaremos? No lo sabemos. Y les cuento, adivinen, nos demoramos media hora, pero estamos en un lugar soñado. Se llaman Cabañas Hortensias. Tuvimos suerte porque la señora nos estaba comentando que la temporada de enero es baja en el sur y la temporada de febrero está todo lleno, de hecho tiene todo reservado. Y nuestra cabaña para 2 personas tiene un valor de 80.000 pesos, que valen, para mí, la pena totalmente. Miren, esta es la terraza y el lago está al frente de nosotros. No, para mí esto está soñadísimo, soñado. Y vamos a mostrar ahora que, miren, tiene una ventanal para ver toda esta preciosura. Y para lo importante para los hombres, sí, hay parrilla. Aquí está la cama. Y miren la vista que tiene la cama. ¡Oh! No. Buenísimo. Esta cabaña queda más o menos en la mitad entre el pueblo de Entre Lagos y Puyehue. Puyehue, donde están las termas de Puyehue, camino hacia el Paso Internacional, quedan más o menos a esa distancia. Pero la vista está bonita. Buscamos media hora. En media hora encontramos cabañas entre 48.000 pesos que estaban en Entre Lagos, en el pueblo, y hasta 100.000 pesos o más sin estas vistas. De hecho, estaban para el otro lado de la carretera. Pero eran cabañas más grandes para más personas. Nosotros somos solamente 2, así que no necesitamos más espacio. Con esto estamos al otro lado. Y qué mejor con una vista como esta para despertarte en la mañana mirando por la ventana, viendo el lago. Hay una isla ahí. Y tiene acceso directo. Buenos ¡Buenos días! Oye, nos estamos levantando. Bueno, ya estamos listos. Sí, estamos listos. ¿Vamos saliendo? ¿Por dónde vamos? Vamos en ruta. ¿A dónde vamos específicamente? Yo creo que no sabemos mucho. Es como a la aventura. Igual tenemos marcado hartos sitios de que queremos ir a visitar. Hay que ver cuánto tiempo nos da para recorrer, porque son ya las 9:15. Así que vamos, La ruta es para Argentina. Vamos en dirección a Bariloche. Nuestra idea es ir parando en el camino, conociendo los distintos lugares, algunos senderitos que recorrer y qué sé yo. Con las mejores zapatillas que tengo para hacer trekking. En esta oportunidad vamos a pasar por alto todas las maravillas que hay en el Parque Nacional Puyehue. Lo vamos a dejar para después. Y nos vamos a enfocar más en grabar lo que existe en el camino hacia Bariloche. Vamos. Oye, no estaba en ruta esto, es lo que se ha dado. Salió anoche. Sí. Anoche lo vimos en el mapa y dijimos, vamos. Estamos a 150 kilómetros más o menos de Bariloche. Así que ahora vamos a subirnos al auto. Además, que ni tú ni yo no conocemos Bariloche. Así que va a ser nuestra primera vez. Y nos dijeron que este paso internacional era muy lindo.
Vamos en camino al paso internacional Cardenal Zamoré, camino hacia Bariloche, porque queremos conocer las bellezas que hay de ese lado de la cordillera antes de venir a conocer las bellezas que hay de este lado de la cordillera. Pero justo un poquito antes de cruzar el paso internacional tuvimos que parar porque nos encontramos con esta belleza al lado del camino. Esto es el Salto de los Novios. Se escuchan los camiones pasar atrás porque estamos al lado de la carretera. La carretera pasa por ahí. Qué bonito, ¿eh? Está bonito. Y es al lado, no hay que caminar nada. Sabes que desde nuestra cabaña estábamos a 170 kilómetros más o menos de Bariloche, pero tardamos cerca de 3 horas en llegar. El camino es un poco lento. El camino lo están arreglando, así que hay que esperar de repente para poder pasar. Y tenemos hartas cosas que ver en el camino. Yo de verdad estoy cruzando los dedos para que podamos llegar a Bariloche. Ojalá alcancemos. Está muy linda. Oye, el camino ha estado súper bonito, ¿eh? Sí, muy La carretera lindo. viene por un bosque. Un zorrito lindo. entre medio que yo pensé que era un felino, así, no sé, un gato, buiña, no sé. Y una cascada que era súper alta, pero se veía de lejos, muy linda se veía, ¿no? Sí. No la alcanzamos a grabar. Y estos bosques preciosos. El agua, el color del agua. Wow. Ya, vamos, sigamos. Bariloche nos espera. Avanzamos menos de 2 minutos desde la cascada y ya estamos en el complejo fronterizo de la parte chilena, así que vamos a hacer los trámites para cruzar. Y mira, acá ¿Cuál es? se ve el volcán Puyehue. Ah, este es Puyehue. Ese es el Puyehue. Oye, ni parece mucho volcán, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Tiene un cráter ahí arriba? Oye, pero no es así, bro. Ah, no es tan cónico. No. Estamos viendo que hay un horario de verano y el horario de verano es de 8 de la mañana hasta 7 de la tarde. 7 de la tarde en el paso fronterizo de Argentina. Si en Argentina estamos a las 7, acá nos tienen que esperar para nuestro regreso. Así que vamos a andar un poquito justo, conocer lo que podamos. Todo suma, ¿cierto? Sí, mira, como les decía, nosotros queremos llegar hasta Bariloche, pero tenemos hartas cosas que ver en el camino, así que vamos a hacer todo lo posible por llegar. De lo contrario, tendríamos que devolvernos para estar antes de las 7 en el complejo fronterizo. Están arreglando acá el camino, hay que tener harta paciencia igual porque los autos están detenidos. Y nosotros estábamos pensando en hacer un cambio de planes, porque salimos de la casa con el objetivo de llegar hasta Bariloche, pero queríamos ir viendo muchas cosas más en el camino. La mayoría de las cosas que queríamos ver están acá, cerca de la aduana argentina, ya que es una cascada, que hay que hacer una caminata para poder llegar, pero creo que vamos a ir directo a Bariloche. Vamos a dejar esa cascada pendiente para un próximo video, se la estaremos mostrando. Parece que acá hubo un incendio bien grande, pero hace muchos años, porque igual ya están grandes los arbolitos que están alrededor. Estamos en Argentina. Llegamos a Argentina. Salimos del Parque Nacional Puyehue por Chile y ahora nos recibe desde Argentina El Parque Nacional Nahuel Huapi. El camino está muy lindo. Oye, primer parque nacional de Argentina que conocemos. Y llegamos al control de Argentina después de una hora por los taquitos que nos Sí, hay harta encontramos. diferencia de distancia entre el control fronterizo de Chile y Argentina. Ahora vamos a pasar por el de Argentina. Vamos a hacer los trámites aduaneros en este momento y nos queda casi 2 horas para llegar hasta Bariloche. Después de... Vamos. Y pasamos el paso fronterizo de Argentina. Estamos
Check. Pasamos hace poquito la aduana, estamos en el Parque Nacional Nahuel Huapi y hay una laguna acá al lado. Mire, la gente se va a bañar. Oye, parece que nos vamos a tener que quedar un par de días más acá en la zona. Cada vez se está alargando más la estadía. Salimos a las 9 de la mañana de la cabaña, pensando que estábamos en una buena hora, pero el camino es tan bonito, que hay tantas cosas para ver antes de llegar a Bariloche, que nos dan ganas de parar en todas partes. Y no sé si tal vez no vamos a poder parar en todos los lugares para llegar a Bariloche, y a lo mejor vamos a venir un día exclusivamente a conocer el parque. Pero miren esto. Mira, el lago está tranquilísimo. Me gustan estas rutas que son poca distancia en verdad de un punto a otro, pero tienen tantas cosas en el camino que puedes estar todo el día en ellas. Sí, no paras. Paras 10 minutos, luego otros de nuevo. Estamos en el mirador Inalco del lago Nahuel Huapi. Oye, este lago es gigante. ¿En serio? Sí, se da la vuelta por allá detrás de las montañas donde tú no ves. ¿En serio? Es súper, súper grande. Y mira el color del agua Hermoso. de acá abajo. Me Como gusta, cambia de color. Me gusta este mirador, en verdad. Está muy lindo porque se ven atrás las montañas muy bellas. ¿Sigamos? Sigamos. Estamos pasando, vemos puros autos en verdad. Estamos pasando por Villa La Angostura. Hay mucho auto, mucho restaurante, mucho hospedaje. Una buena alternativa de vacaciones, ¿eh? ¿O no? Lo que estamos viendo, esto es como el centro de... Oye, sí. Está bonito. Como el centro de Villa La Angostura. Está súper lindo. ¿Sabes que me recordó un poquito al centro de Banff? Sí, también. Vayan a ver el video si quieren y lo pueden comparar. Está bonito. Muy, muy, muy lindo. Hoy si nos quedamos por acá y comemos algo, tomamos algo en vez de ir a Bariloche. Finalmente, cruzamos el límite de la ciudad y entramos en San Carlos de Bariloche, conocida como la capital del turismo aventura en Argentina y famosa por sus chocolates. Bariloche es imponente, pero aquí es donde nos llevamos la primera sorpresa del día. Teníamos una imagen mental de un pueblito de montaña encantador, quizás una versión más grande de lo que habíamos visto en Villa La Angostura, pero nos encontramos con una ciudad en toda regla, edificios altos, muchísima gente y un tráfico que no esperábamos. Eran casi las 3 de la tarde, no encontrábamos dónde estacionar en el centro y el tiempo nos respiraba en la nuca. La aduana argentina cerraba a las 7 de la tarde y no podíamos arriesgarnos a quedar atrapados. Seguramente sus alrededores, el circuito chico o el Cerro Catedral son brutales, pero para recorrer Bariloche de verdad se necesita tiempo. Y nosotros hoy no lo teníamos. Sentimos que la ciudad nos expulsó un poco, así que tomamos una decisión radical, media vuelta y regreso a Villa La Angostura. Preferíamos almorzar tranquilos en ese pueblito que nos robó el corazón, estar más cerca de la frontera y no transformar este viaje en una carrera contra el reloj. No nos odien, por favor. Llegamos a Bariloche. Estamos aquí. Y... Tenemos poquísimo tiempo y no hemos encontrado estacionamiento en el centro y bueno, ya tenemos que volver. ¿Por qué? Porque tenemos que estar a las 7 de la tarde en el paso fronterizo y en verdad para evitar problemas en el camino preferimos llegar a Villa La Angostura, comer algo ahí y partir, ya que Villa La Angostura queda mucho más cerca. Pero logramos nuestro objetivo de al menos llegar a Bariloche. Damos media vuelta ya a la ruta. Después de 5 horas para llegar a Bariloche, nos quedaba el mismo tramo para volver a casa. Pero no podíamos pasar de largo, hicimos una escala necesaria en Villa La Angostura, el lugar perfecto para bajar revoluciones, comer algo rico y caminar por sus calles antes de enfrentar las últimas 5 horas de conducción. Llegamos a Villa La Angostura, pero acá en este pueblo todo el mundo duerme siesta.
Queremos almorzar, pero la mayoría de los restaurantes cierran a las 4 de la tarde. Y abren a las 7. Sí. Está bonita la callecita. Tiendas lindas. Hay hartas cosas para ver. Mira, se llama La Mapuche. Ahí está La Mapuche. Encontré mi tienda, a ver, de chocolates. Habrá que probarlos. Si no me llevé de Bariloche, me llevo de acá. Sí. Y aquí otra tienda que yo creo que a Cristóbal y a mí al mismo tiempo nos va a gustar, porque tiene cervezas artesanales y tiene tecitos, chocolates. La mejor mezcla. Ha sido toda una odisea encontrar pizzas o un restaurante abierto a esta hora. Pero, sí, hace mucho calor. Son las 5 de la tarde, pero ahora nos dijeron un lugar que debería estar abierto. Ya, nos sentamos en Ruta 40. Vamos a pedir una pizza de rúcula. Rúcula tiene mozzarella, rúcula, jamón crudo, tomates secos. Y nos dice acá, chica por 22.500, grande 38.000. El tipo de cambio actualmente, enero 2026, es del 0, estamos multiplicando por 0,62. Así que aprox la grande, que tenemos mucha hambre y vamos a comer los dos, sale 23.500 pesos. Chilenos. Mira, y acá en la calle principal, que es la avenida Arrayanes, hay una hostería. ¿Qué tal? Por si nos queremos venir a quedar. Ya lo conversamos y vamos a venir el próximo año. Muy bien. Nos vamos a quedar acá un par de días Y vamos a pescar. y hacer sub en el lago. Tremenda pizza. Si teníamos hambre, con esto vamos a quedar con el ombligo para afuera. No, Y es con se la pasó. masa tradicional argentina. Se pasó. Esto por 23.500 pesos. No, está enorme. Ya, a comer. A comer, a comer. Vamos. Wow, mucho queso, me encanta el extra queso. Ombligo para afuera, así vamos a quedar. Ombligo para afuera. ¿Cómo está esa pizza? Está muy buena. La masa, típica masa argentina. Exquisita. Y con mucho queso. Y Con harto muchos queso, ingredientes. Mucha rúcula y mucha rúcula. Oye, y mira, estamos acá en Ruta 40 y al frente tenemos Cerrito. Fue una buena decisión haber venido a comer acá, a Villa La Angostura, porque bueno, Bariloche es más ciudad y acá en cambio tiene un relajo especial, más distinto, más tranquilo, ver los bosques, las montañas, los techitos de las casas. Valió la pena. Valió la pena la decisión que tomamos. Tristemente toca irnos de acá, ya que si no, no vamos a llegar para el cierre de la frontera. Llevamos unos chocolatitos, unos tazones de regalo para nosotros, autorregalos, y esperamos volver para conocer mucho más. Quedamos ya con el pueblito impresionados. Es Muy lindo Villa La Angostura, muy lindo, nos gustó harto. Sí, es como un van, pero está al lado de Chile. Laguna Pire se llama esto, ¿no, Cata? Sí, así se llama y está al lado del paso fronterizo argentino. Así que estábamos llegando y todavía nos quedan un par de minutos para que se cumpla la hora máxima de llegada. Y pasamos acá, si está, o sea, a 50 metros de la caseta de entrada al paso fronterizo. Y tiene una especie de playita que está bien buena. El camino
cruzando la frontera desde Puyehue hasta Villa La Angostura es realmente increíble, es muy, muy bonito. Tiene muchas cascadas por el lado chileno, muy verde, por el lado argentino está lleno de lagos, y lagos preciosos. Y cruzamos con la única expectativa de conocer Bariloche y conocimos Villa La Angostura, que nos sorprendió, nos gustó mucho. Sí. Así que de todas maneras vamos a regresar en alguna época, no sé si necesariamente de verano, tal vez invierno puede ser muy llamativo también. Así que nos encantó conocer esta ruta. Espero que les haya gustado y nos sigan en las próximas aventuras. De hecho, vamos a estar nuevamente por estos lados conociendo algunas cascadas cerca de la frontera y también todas las maravillas que nos puede entregar el Parque Nacional Puyehue. Así que vamos a conocer juntos que la vida es viajar.